Dificultades en la Iglesia. Preciados hermanos y hermanas, mientras el error progresa rápidamente, debemos procurar estar despiertos en la causa de Dios y darnos cuenta del tiempo en el cual vivimos. Las tinieblas van a cubrir la tierra y la oscuridad los pueblos. Y mientras casi todos los que nos rodean están envueltos en densas tinieblas de error y engaño, nos incumbe sacudir el estupor y vivir cerca de Dios, donde podemos recibir divinos rayos de luz y gloria del rostro de Jesús. A medida que las tinieblas se intensifican y el error aumenta, debemos obtener un conocimiento más cabal de la verdad y estar preparados para sostener nuestra posición mediante las Escrituras. Debemos estar santificados por la verdad, ser completamente consagrados a Dios y vivir de tal manera la santidad que profesamos, que el Señor pueda derramar cada vez más luz sobre nosotros y podamos ver luz en su luz y ser fortalecidos con su fortaleza. Cada momento en que no estamos en guardia, nos vemos expuestos a ser asediados por el enemigo y corremos gran peligro de ser vencidos por las potestades de las tinieblas. Satanás manda que sus ángeles sean vigilantes y derriben a cuantos puedan, que descubran la indocilidad y los vicios dominantes de quienes profesan la verdad. Les ordena arrojar tinieblas en derredor de ellos, para que dejen de velar y sigan una conducta que deshonre la causa que profesan amar y entristezca a la Iglesia. Las almas de estas personas extraviadas que no velan se hunden cada vez más en la oscuridad y la luz del cielo se desvanece de ellas. No pueden descubrir sus vicios dominantes y Satanás teje su red en derredor de ellas y son prendidas en su lazo. Dios es nuestra fortaleza. Debemos buscar en Él sabiduría y dirección, y teniendo en vista su gloria, el bien de la Iglesia y la salvación de nuestras propias almas, debemos vencer nuestros vicios dominantes. Debemos procurar individualmente obtener nueva victoria cada día. Debemos aprender a permanecer en pie solos y depender por completo de Dios. Cuanto antes aprendamos esto, mejor. Descubra cada uno en qué fracasa y luego vele fielmente para que sus pecados no lo venzan, antes bien, obtengan la victoria sobre ellos. Entonces, podremos tener confianza para con Dios y se ahorrarán muchas dificultades para la Iglesia. Cuando los mensajeros de Dios dejan sus casas para trabajar por la salvación de las almas, dedican mucho de su tiempo a trabajar en favor de aquellos que han estado en la verdad durante años, pero que son todavía débiles, porque aflojan innecesariamente las riendas, dejan de velar sobre sí mismos y hasta, pienso a veces, tientan al enemigo a que los tiente. Caen en algunas mezquinas dificultades y pruebas, y los siervos del Señor tienen que dedicar tiempo a visitarlos. Esto los retiene horas y hasta días, y sus almas se agravian y hieren al oír el relato de pequeñas dificultades y pruebas, mientras cada uno amplía sus agravios para hacerlos tan importantes como sea posible, por temor de que los siervos de Dios los tengan por demasiado insignificantes para considerarlos. En vez de depender de los siervos del Señor para ayudarles a salir de estas pruebas, debieran quebrantarse delante de Dios y ayunar y orar hasta que aquellas sean eliminadas. Algunos parecen creer que lo único para lo cual Dios llama a los mensajeros al campo es estar a sus órdenes y llevarlos en los brazos, y que la parte más importante de su trabajo es arreglar las pequeñas pruebas y dificultades que atrajeron sobre sí mismos por decisiones poco juiciosas y por ceder al enemigo
participando de un espíritu de censura rígida hacia los que los rodean. Mientras tanto, ¿dónde están las ovejas hambrientas? Se mueren de inanición por falta del pan de vida. Los que conocen la verdad y han sido establecidos en ella, pero no la obedecen, si lo hiciesen, se ahorrarían muchas de esas pruebas. Están robando tiempo a los mensajeros, y no se cumple el objeto mismo por el cual Dios los llamó al campo. Los siervos de Dios están apenados, y su valor queda destruido por la presencia de tales cosas en la iglesia, cuando todos debieran esforzarse por no añadir el peso de una pluma a su carga, sino más bien ayudarles mediante palabras alentadoras y la oración de fe. Cuanto más libres estarían si todos los que profesan la verdad mirasen en derredor suyo y procurasen ayudar a otros, en vez de solicitar tanta ayuda ellos mismos. Como van las cosas, cuando los siervos de Dios entran en lugares oscuros, donde la verdad no ha sido proclamada todavía, llevan en su espíritu una herida causada por las pruebas inútiles de sus hermanos. En adición a todo esto, tienen que hacer frente a la incredulidad y al prejuicio de los opositores y ser pisoteados por algunos. Cuánto más fácil sería conmover el corazón y cuánto más glorificado se vería Dios si sus siervos estuviesen libres de desaliento y prueba, para poder disfrutar de un espíritu libre mientras presentan la verdad en su hermosura. Los que han sido culpables de exigir tanta labor de los siervos de Dios y los han cargado con pruebas que les toca a ellos decidir, tendrán que dar cuenta a Dios por todo el tiempo y los recursos que se gastaron para satisfacerlos a ellos y también al enemigo. Debieran estar en situación de ayudar a los hermanos. Nunca debieran reservar sus pruebas y dificultades para ocupar toda una reunión, ni aguardar hasta que alguno de los mensajeros venga para arreglarlas, sino que debieran corregir ellos mismos las cosas delante de Dios, sacar sus pruebas del camino y estar preparados cuando vienen los obreros para sostener sus manos en vez de debilitarlas. Escuchan ustedes la lectura del libro Primeros Escritos, capítulo titulado La esperanza de la Iglesia. Mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de Laodicea describen perfectamente su condición actual. No son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y a menos que escuchen el consejo del testigo fiel y verdadero, se arrepientan celosamente y obtengan oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio, los escupirá pronto de su boca. Ha llegado el momento en que una gran porción de aquellos que se regocijaban una vez y clamaron de gozo a la esperanza de la venida inmediata del Señor, se encuentran en el nivel de las iglesias y del mundo, que una vez se burlaban de ellos por creer que Jesús iba a venir, y hacían circular toda clase de mentiras para crear prejuicios contra ellos y destruir su influencia. Ahora, si alguno tiene hambre y sed del Dios viviente y de la justicia, y Dios le hace sentir su poder y satisface los anhelos de su alma, infundiendo abundantemente su amor en su corazón, y si glorifica a Dios alabándole, es frecuente que los que profesan creer en la pronta venida del Señor
le consideren engañado y lo acusen de estar mesmerizando o de tener algún mal espíritu. Muchos de los que profesan ser cristianos visten, hablan y actúan como el mundo, y lo único por lo cual se los puede conocer es por lo que profesan. Aunque aseveran esperar a Cristo, su conversación no se cifra en el cielo, sino en las cosas del mundo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero es evidente que muchos de los que se llaman adventistas se dedican más a adornar sus cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo que a aprender de la palabra de Dios, cómo pueden ser aprobados por Él. ¿Qué sucedería si el hermoso Jesús, nuestro dechado, apareciese entre ellos y entre los que suelen profesar la religión, como apareció en el primer advenimiento? Nació en un pesebre. Sigámosle durante su vida y su ministerio. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Los que profesan ser cristianos se avergonzarían del manso y humilde Salvador, que llevó una sencilla túnica sin costura y no tenía dónde reclinar la cabeza. Su vida inmaculada y abnegada los condenaría. Su santa solemnidad impondría una dolorosa restricción a su liviandad y risas vanas. Su conversación sincera refrenaría las charlas mundanales y codiciosas. Su manera de declarar sin barniz la verdad penetrante manifestaría el carácter real de ellos, y desearían alejar tan pronto como fuese posible al manso dechado, al amable Jesús. Estarían entre los primeros que procurarían sorprenderle en sus palabras y levantarían el clamor: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Sigamos a Jesús mientras entra en Jerusalén, cabalgando mansamente, cuando toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Una gran porción de aquellos que profesan esperar a Cristo exigirían tanto como lo exigieron los fariseos que los discípulos callasen, y levantarían sin duda el clamor: fanatismo, mesmerismo, mesmerismo. Y los discípulos, que extendían sus ropas y palmas sobre el camino, serían considerados como extravagantes y desenfrenados. Pero Dios quiere tener un pueblo en la tierra que no sea tan frío ni muerto, sino que pueda alabarle y glorificarle. Quiere recibir la gloria de algunas personas, y si aquellos a quienes escogió, los que guardan sus mandamientos, callan, las mismas piedras clamarán. Jesús va a venir, pero no será como en su primer advenimiento, un niño en Belén. No como cabalgó al entrar en Jerusalén, cuando los discípulos alabaron a Dios con fuerte voz y clamaron: ¡Hosana! Sino que vendrá en la gloria del Padre y con todo el séquito de santos ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo se vaciará de ángeles, mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo, como lo hicieron los galileos
cuando ascendió desde el monte de las Olivas. Entonces, únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso dechado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquella trompeta que despierta a los santos que duermen y los invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad y clamando: ¡Victoria! ¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro! Los santos transformados son luego arrebatados juntamente con los ángeles al encuentro del Señor en el aire, para nunca más quedar separados del objeto de su amor. Teniendo tal perspectiva delante de nosotros, tan gloriosa esperanza, semejante redención que Cristo compró para nosotros con su propia sangre, ¿callaremos? ¿No alabaremos a Dios con voz fuerte, como lo hicieron los discípulos cuando Jesús cabalgó entrando en Jerusalén? ¿No es nuestra perspectiva mucho más gloriosa que la de ellos entonces? ¿Quién se atreve a prohibirnos que glorifiquemos a Dios aún con fuerte voz cuando tenemos tal esperanza, henchida de inmortalidad y de gloria? Hemos gustado las potestades del mundo venidero y las anhelamos en mayor medida. Todo mi ser clama por el Dios viviente, y no quedaré satisfecha hasta que esté saciada de toda su plenitud.